mi nombre es Valentina Beitia, soy psicóloga y actualmente me estoy formando como psicoanalista. Quería compartir con ustedes un tema muy importante que es la libertad. La libertad vista desde dos posturas, desde el psicoanálisis del seminario 11 de Lacan, de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, y desde la filosofía, desde Sartre, en su obra El ser y la nada, y A puerta cerrada. Para comenzar a hablar sobre la libertad, yo decidí definir primero qué es la existencia. La existencia es la mirada que le damos a las cosas. Las cosas existen porque las podemos ver y aparte que nosotros mismos las podemos ver, una comunidad, nuestro entorno, nuestro grupo social también lo ve. Entonces eso forma la existencia. Las cosas existen porque las podemos ver. Y también es importante definir la figura del otro. El otro desde estas dos perspectivas. El otro es simplemente lo que no soy yo. La otra persona que nos dice, por ejemplo, nuestro nombre, también que pueda definir lo que somos con algunos comentarios, como en el caso de los padres, como mi hijo es muy inteligente, o mi hijo se parece a su papá, o mi hijo tal, o X, pero es el otro quien va definiendo a la misma persona. Entonces, el otro para la libertad es fundamental porque el otro también va a coartear nuestra propia libertad desde un punto de vista filosófico, porque Sartre decía que era una lucha de libertades, porque al darnos cuenta de la existencia del otro, también nos damos cuenta de hasta qué punto podemos ser libres, porque si el otro nos da la existencia, hasta qué punto también dependemos del otro. Entonces Sartre propone dos formas de existir, una que es inauténtica, que es la que nos dan cuando nacemos, que no la definimos nosotros, y la segunda donde bien existimos, pero vamos a tomar conciencia de nuestra existencia. Para Sartre, el tomar conciencia es la manera en la que vamos a actuar a favor de defender nuestra propia libertad. A partir de las decisiones que tomemos, vamos a ser libres o no. Esto me recuerda un poco al mito de la caverna de Platón, cuando están los hombres amarrados y se les están reflejando una serie de sombras, y estas sombras las toman como su realidad, como su existencia, que así son las cosas. De pronto uno logra zafarse, se va, al principio le cuesta trabajo ver la luz, los nuevos olores, los nuevos colores. Poco a poco se va acostumbrando y se da cuenta que las sombras que veía no eran su realidad. Entonces decide regresar por los demás. Regresa por los demás para ayudarlos a liberarse de esas cadenas que los sostienen. Y al regresar le dicen, si tú nos liberas, te matamos. Y a mí se me hizo muy similar a lo que es el psicoanálisis, porque precisamente en esta aceptación de la propia libertad, en el psicoanálisis se podría ver desde una perspectiva de asumir la responsabilidad subjetiva, fuera del discurso paterno, fuera del discurso capitalista, fuera de cualquier discurso que no sea el propio. A veces podemos pensar que nos gustan ciertas cosas, incluso porque nos lo han dicho toda nuestra vida, ¿no? Como al niño que dice, no, es que a él le gusta el fútbol, ¿no? Y entonces el niño se la empieza a pasar muy mal en el fútbol, empiezan a llamar a los padres que tienen mala conducta, y quizás no sea el deseo del niño jugar fútbol, a lo mejor al niño le gusta el ballet o le gusta cualquier otra cosa, pero hasta qué punto también el deseo de los padres que ese niño juegue fútbol influye.
Entonces, aquí tocamos un tema fundamental porque estamos hablando de la libertad. En el ejemplo que les puse, la libertad de este niño. Hasta qué punto este niño es libre de elegir lo que le gusta o no. O lo vemos en la adolescencia, ¿no? Que es un intento de empezar a hacer uso de esta libertad cuando el niño, o más, no el niño, más bien el adolescente, y empieza a buscar otros grupos en los cuales se pueda identificar, empieza a hacer a un lado a los padres y empieza a buscar clubs de fans, identificarse con cierta figura, cierta ideología, empieza a tener otras formas de amor fuera de la casa, por ejemplo, el novio, la novia, los amigos. Entonces se empieza a dar como una especie de parteaguas en donde el niño empieza a definirse. O sea, podríamos pensar que esta es una manera en la que empezamos, todos pasamos por ahí a hacer uso de esta libertad. El problema es que hasta qué punto podemos ser libres, ¿no? Que quizás podría ser algo que propone el psicoanálisis o quizás pueda ayudar por medio de un tercero, escuchar lo que nosotros mismos nos decimos y quizás de ahí que surja algo nuevo. Que creo que va un poco con el tema de la castración, en el sentido en el que buscamos siempre demandar al otro, pero al asumir la castración ya no solo demandamos, sino también actuamos, como dice Sartre, actuamos a favor de nuestra libertad. Como en el caso, yo escuché alguna vez un caso de una persona que se le mueren sus papás, esta persona tendría más de 30 años y sufre un duelo muy prolongado y en su análisis era buscar cómo afrontar esta nueva libertad, porque este sujeto todavía vivía en casa de sus papás, se dedicaba a cuidar a sus papás porque ya eran mayores, entonces su vida era cuidar a sus papás. ¿Qué pasa el día en el que fallecen sus papás y tiene que afrontar, como diría Sartre, su propia libertad, porque estamos condenados a ser libres? Entonces, quizás sea donde nos podemos atorar, nos cueste trabajo continuar, porque pues claro, una pérdida nunca va a ser algo sencillo, y, pero sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, también nos invita a hacer uso de esta libertad. Y precisamente puede ser que de eso se trate un análisis, buscar varias perspectivas en las cuales no solamente nos vayamos con el discurso que hemos oído toda nuestra vida, sino que empecemos a crear nuestro propio discurso. Y considero que este es el punto fundamental del psicoanálisis y de alguna manera también de la filosofía, porque son, si se puede llamar, ciencias que empiezan a buscar y a hacerse preguntas sobre el hombre. Y en este caso, el tema de la mirada, siento que se une con la filosofía y con el psicoanálisis, porque el otro es quien emite un juicio sobre nosotros y muchas veces si no la creemos, porque pues imagínense, o sea, eso nos da existencia. Si no te la crees, pues no existes, porque precisamente eso es lo que nos define. Pero quizás tengamos otra manera de ver la situación, quizás tengamos otra manera de existir de una manera más libre y responsable. Yo es lo que propongo, me gustaría seguir haciendo videos sobre temas de la vida cotidiana. Eh, no me gustaría darle tanto un enfoque tan eh, pues rebuscado, con autores, sí, citar algunos autores, pero tener un lenguaje más fluido para que todos podamos entender qué es esto
del psicoanálisis, pero en la manera en la que lo vivimos en el día a día y las cosas que pasan. Les agradezco mucho por ver este video, espero les haya gustado y nos estamos viendo. Gracias.